nuestro Facebook Live y saludamos a nuestra invitada hoy en nuestros estudios, la abogada Neus Lafuente, del despacho de abogados Moyá y Emery. Neus, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien. Bienvenida de nuevo aquí Gracias. a la 107.4, hoy para hablar de algunas sentencias de actualidad que afectan a la actividad empresarial de algunas empresas aquí en mitad de la pandemia, que es un tema complicado. Exacto, sí, venimos a comentar hoy un poco las sentencias de actualidad de esta semana. Tenemos 3 sentencias muy novedosas y yo creo que muy beneficiosas para los empresarios. Una es de la Audiencia Provincial de Valencia, que lo que dice es que rebaja el 50% del arrendamiento de un hotel en Calviá, aquí en Son Caliu. Es un auto que lo que hace es confirmar la aplicación de la reducción de la mitad de precio que paga la empresa explotadora del hotel este de Calviá por culpa de la pandemia. Es una de las primeras resoluciones en las que se aplica la cláusula que os vine explicando la primera vez que vine aquí a esta radio, del rebus sic stantibus, en la que se ha convertido una de las esperanzas, ¿no?, para la mayoría de los negocios y también de los arrendatarios para poder reducir los costes durante estas restricciones que están siendo tan duras. El juzgado de primera instancia lo que hacía era ya aplicar como medida cautelar esta reducción del 50%, pero la audiencia lo que ha hecho ha sido confirmarlo, ¿no? Como os expliqué en su día, esta cláusula del rebus sic stantibus lo que hace es decir que en los casos en los que haya una alteración o una modificación sustancial de las circunstancias que cuando se firmó el contrato han cambiado muchísimo hasta ahora y que han sido imprevisibles, entonces permite un cambio de contrato, ¿no? Por ese mismo motivo ha sido por el que se ha aplicado esta cláusula y por la que el tribunal ha entendido que se podía rebajar al 50% el arrendamiento. Lo que hace es reducir el arrendamiento al 50% mientras sigan existiendo estas medidas que impidan operar con normalidad al hotel, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es animar a todo el mundo que ahora mismo que se vea en una situación en la que tiene una renta inasumible porque por imperativo del gobierno se le ha impuesto pues no poder abrir, o incluso también en el caso de las viviendas, ¿no?, los arrendatarios de viviendas que vean que no pueden asumir el pago, que nos vengan a ver, porque como dije en su día, la tendencia esta del rebus va a ser tendencia, los tribunales lo van a aplicar. Además es importante que en los casos excepcionales se apliquen reglas excepcionales y yo creo que esto es lo que está pasando y es lo que va a seguir pasando. Por tanto, cualquier persona que se vea en una situación, ya sea a nivel de negocio o a nivel de vivienda, que nos venga a ver porque estamos viendo que sí que los tribunales están dando soluciones. Recuerdo en su día que nos comentabas esta cláusula del rebus sic stantibus y decías que iba a traer cola y así está siendo, ¿no? Exacto. Bueno, luego otra de las sentencias, yo creo que de la semana también, que puede ayudar a muchísimas personas, sobre todo que tengan pólizas contratadas para sus negocios, es una sentencia de la Audiencia Provincial de Girona en la que condena a la aseguradora a pagar al propietario por tener paralizado su negocio durante el COVID. La audiencia lo que ha hecho es declarar que la pérdida de los beneficios de esta propietaria, que era concretamente una pizzería, han sido a consecuencia de la legislación estatal, ¿no? Y que eso estaba cubierto en la póliza de su seguro. La propietaria, la verdad que fue muy avispada, vio que en su cláusula había un apartado en el que ponía exactamente pérdida de beneficio o paralización de la actividad, y que encajaba perfectamente con el supuesto. Entonces lo que hizo es ponerles una demanda a la aseguradora y decirles: oye, en mi póliza aparece esta cláusula. Ponía que le tendrían que dar una indemnización de 200 euros al día con un máximo de 30 días si se paralizaba su actividad o tenía una pérdida sustancial de beneficios. Entonces ella, por imperativo del gobierno, tuvo que parar 30 días o más su actividad, y la audiencia le ha dado la razón y le ha otorgado esos 6.000 euros. A pesar de ello, el juzgado de primera instancia entendió que no tenía razón, ya que la aseguradora lo que hizo fue argumentar que sí, bueno, existía esa cláusula, pero en ningún momento se había dicho
que fuera en caso de pandemia. Obviamente es que nadie lo prevé. Ninguna cláusula, yo creo, que hoy en día pongan qué pasaría en un caso de pandemia. Y de visita extraterrestre, es que a veces son cosas tan que pasan obviamente tan Exacto. Una vez cada 100 años que no te da por ponerlo en un contrato, ¿no? Exacto. Sin embargo, el mismo juez ahora de la audiencia lo que hace es recomendar con su sentencia que las aseguradoras pongan qué pasaría en caso de pandemia. Que se cubren en salud bajo cualquier concepto. Exacto, porque según su punto de vista sí que está dentro de la cláusula que establece la póliza, ¿no? Entonces, lo curioso es que la aseguradora decía, bueno, nosotros pusimos esta cláusula, pero existían exclusiones y ellos lo que ponían es no se cubrirá en el caso de pérdidas producidas por limitaciones o restricciones impuestas por cualquier organismo o autoridad pública, o en caso de fuerza mayor. Claro, entonces podrían salvarse, ¿no?, por ahí. Claro. Pero el juez lo que ha entendido es que no se pueden limitar los derechos de un asegurado en un contrato de adhesión. Los contratos de adhesión son, pues, tipo estos, los de las aseguradoras, los de telefonía, incluso los billetes con agencias, en los que tú no puedes negociar nada. Entonces tú lo que no puedes es dar un derecho y luego sí, pero te lo excluyo luego en una cláusula. Entonces, ¿no? Prácticamente un contrato fraudulento. Claro, sería, al menos esa cláusula. Sería una cláusula nula. Entonces eso es lo que ha entendido el juez aquí y ha dicho, no, vosotros os comprometisteis a pagar una indemnización, pues esta señora tiene derecho a esta indemnización. Entonces, nosotros lo que animamos ahora a la gente, vista esta sentencia, es que revise sus pólizas, que en caso de que no la sepa o no vea la cláusula, nos la traiga, se la revisaremos y si cumple este requisito y tiene la suerte de que en su póliza ponía esta cláusula, pues reclamar a la aseguradora y conseguir así una indemnización. Pues que en las próximas semanas te toca leer muchas pólizas de seguro. Exacto, ya tenemos las primeras, de hecho, sí. Curioso, porque además pérdida de beneficios, que se incluya una pérdida de beneficios en una póliza de seguro, es curioso, porque puede ir el negocio mal y a raíz de eso ya estará asegurado ese negocio, ¿no? Sí, también es verdad que obviamente, y esto es lo que pasa en el caso este concreto, que ellos se curan en salud también porque dicen, bueno, máximo hasta 30 días. Claro. Quiero decir, no te voy a asegurar aquí eternamente el negocio, porque entonces, vamos, las aseguradoras estarían fatal ahora mismo. Pero bueno, ya 6.000 euros por un mes no está nada mal. Depende, claro, cada negocio, pero supongo que también la póliza de seguro que se suscribe va en función del tipo de negocio. En este caso era una pizzería, mencionabas, y 6.000 euros de ingreso mensual no es que sea mucho tampoco, pero va más o menos en línea de lo Claro, y sobre todo ahora que cualquier negocio está tan limitado, con tantas restricciones y sin embargo con tantas responsabilidades de pago, que también es lo que hemos venido hablando otras veces que he venido a la radio, que 6.000 euros, aunque no sea muchísimo dinero, ya te salvan por lo menos de pagar los gastos de un mes que tú tengas sin ingresar ni un euro. Decía yo que no era mucho dinero en cuanto a lo que suele facturar un negocio de ingreso bruto durante un mes, pero ahora mismo una inyección de 6.000 euros a cualquier empresa le va muy bien. Como agua de mayo. Exacto. Y otra de las sentencias que queríamos comentar, ya la venimos comentando a lo largo de la semana también, de la mano de José Yáñez, abogado del despacho Aguados Font Arseny de Baranda, es esa tan polémica o tan llamativa del Tribunal del País Vasco, que autoriza la reapertura de los establecimientos cerrados por las medidas de COVID. Y digo polémica también a raíz de las declaraciones del juez, ¿no?, que ha dictado ese auto. Sí, yo creo que esta es la sentencia de la semana. No se habla de otra cosa. De hecho, ayer es que solo veía, pues esto, ¿no?, noticias en el telediario de ahora la comunidad tal, pues también va a reclamar, la otra va a abrir, la otra no va a abrir. Claro. Bueno, está todo el mundo un poco como a la expectativa. Bueno, yo creo que esta sentencia tiene todo el sentido del mundo, básicamente porque es lo que dice el juez. No existe una evidencia objetiva, ni científica, ni demostrable que sea el sector de la hostelería el que ha provocado esta tercera ola. Entonces, se le ha producido un perjuicio muy grave y muy poco proporcional a la justificación. No existe ese nexo causal, y eso es lo que el juez viene a decir.
Por lo tanto, yo creo que es importante destacar aquí que esta medida de cierre lo que hace es vulnerar dos principios muy importantes en derecho, que uno es la seguridad jurídica, que se viene vulnerando desde mi punto de vista desde el principio de la pandemia con todas las medidas que se han ido tomando, ya no solo en el sector de la hostelería, sino también en el ámbito laboral en cuanto a los ERTEs. No se ha dado una seguridad jurídica porque lo que se ha hecho es establecer medidas, pero establecer medidas sin decir hasta cuándo van a durar esas medidas, con continuas prórrogas que ha hecho crear una incertidumbre constante tanto a trabajadores como a empresarios. Luego tampoco ha habido seguridad jurídica en cuanto a las multas, ¿no? Porque no se ha establecido exactamente qué multas va a haber para según qué casos. A mí me ha pasado en el despacho de clientes preguntarme, oye, ¿qué pasaría si me viene una inspección ahora de trabajo, por ejemplo, y un trabajador mío no lleva la mascarilla puesta? Y tener que llamar a Infocovid, de ahí a la policía y de ahí a Sanidad, y ninguna de esas tres personas me han sabido responder qué pasaría. Entonces, yo creo que este juez lo ha dictaminado muy bien. Ha habido una falta de seguridad jurídica total y absoluta al no poner hasta cuándo duraban las medidas, y luego no ha habido proporcionalidad en las medidas. El cierre no está debidamente justificado. Por tanto, aunque la resolución no es firme y hasta el martes tienen para recurrir el gobierno vasco, que entiendo que lo hará, yo creo que a partir de ahora va a haber, y ya la hay, una ola de continuos recursos hacia los gobiernos autonómicos. Aunque es curioso porque aquí en las Islas Baleares sí que se habían presentado diferentes recursos ante sus cierres y todos habían tumbado. Exacto, pero ahora están pendientes de resolución también, porque también está en el Tribunal Superior de Justicia, y yo creo que la resolución va a ir en la misma dirección. Yo creo que esta sentencia lo que hace es un reconocimiento evidente, ¿no?, por parte del tribunal del perjuicio económico que están causando las medidas que han tomado de una forma arbitraria los gobiernos autonómicos. Yo creo que ahora, la hostelería de todo el país está con una esperanza brutal en esta sentencia, ¿no? Y que lo que has dicho tú, que hay muchísimos recursos interpuestos y que durante esas semanas yo creo que se van a interponer más todavía, y vamos a ver cómo evoluciona el tema. Pero yo creo que una de las preguntas más importantes que se debe hacer es, después de esta sentencia, si el Ejecutivo autonómico y también el Ejecutivo estatal se tiene que hacer responsable de los daños y de los perjuicios económicos que ha causado a este sector. Es decir, si existe responsabilidad patrimonial del Estado o no. Y yo creo que la respuesta es clara. Yo creo que la respuesta es que sí. Creo que cualquier gobierno que haya adoptado o haya impuesto, mejor dicho, estas medidas arbitrarias de cierre, sin que haya podido demostrar, como dice el juez de esta sentencia, ¿no?, de forma objetiva, de forma científica, que ha sido por culpa del sector de la hostelería esta oleada, yo creo que tendrá la obligación, primero, de reabrir, como ha pasado en el País Vasco, y luego también creo que tendrá la obligación de asumir la responsabilidad patrimonial, compensando económicamente de los daños y perjuicios que haya causado a los afectados. ¿Con qué dinero? No se sabe. Claro, es que va más allá de las ayudas que se puedan dar, ¿no? Claro. Ese es el tema, no sé con qué dinero, pero la responsabilidad desde el punto de vista jurídico, y de hecho así lo dice el artículo 139 y siguientes de la Ley 30/1996 del 26 de diciembre del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, es que sí que tiene una responsabilidad el Estado. Entonces, mi pronóstico es que los tribunales a partir de ahora van a ser los que van a establecer los límites, los que van a limitar las normativas que impongan los gobiernos, porque lo que se han dado cuenta es que no existe una proporcionalidad en las medidas que se han ido adoptando hasta ahora. Entonces, yo creo que ahora la responsabilidad de los jueces y de los magistrados será buscar ese equilibrio, ¿no?, entre sobrevivir al virus, que obviamente todo lo que estoy diciendo no significa que no se hayan Es la prioridad, lógicamente. Claro, no hay que quitar las medidas de seguridad, todo lo contrario,
pero también hay que sobrevivir al mundo, y yo creo que con las restricciones que se están poniendo sobre todo a este sector está siendo prácticamente imposible conseguir sobrevivir. Entonces, este es mi pronóstico. Ahora, lo que hemos comentado antes, el Tribunal Superior de Justicia, tanto de Cataluña como de Extremadura, de Galicia y de Baleares y de Valencia, se va a pronunciar en los próximos días. Veremos, quizá me equivoco, pero yo creo que la tendencia va a ser la misma, seguir lo que ha dicho el País Vasco. Habrá creado jurisprudencia entonces este juez del País Vasco que aduce que no se puede demostrar que el cierre de la hostelería se debe a un incremento de casos de COVID, pero tampoco se puede demostrar lo contrario, si lo pensamos, porque leíamos el otro día también en páginas de última hora que Salud no sabe de dónde viene el 86% de los contagios. Si pueden decir que vienen de la hostelería, el juez dice que no vienen de la hostelería. Es un poco... Claro, sí. Supongo que la balanza está en esos dos puntos. Es que yo creo que realmente no puede venir de un solo punto. O sea, yo creo que los aumentos de COVID han venido de diferentes puntos, sobre todo hemos pasado justamente las Navidades, ha habido reuniones familiares, luego pues también es verdad que los locales y los establecimientos están abiertos, pero yo creo que la parte más importante de lo que el juez dice es la proporcionalidad, ¿no? La proporcionalidad de las medidas comparado con el perjuicio que has causado a este sector. Entonces, no se han llevado a cabo las mismas medidas ni durante el mismo tiempo, por ejemplo, con los comercios, con las tiendas. No ha sido así. Con ellos han sido muchísimo más duros desde el principio. Entonces, obviamente que en un restaurante o en un bar se habrá contagiado gente, sí, seguro, pero también se habrá contagiado en otros sitios y no por eso se han llevado a cabo estas medidas tan restrictivas, ¿no? Claro. Entonces, en base a esa falta de evidencia científica, ¿verdad? Exacto. Además, yo creo que, lo que te estaba diciendo, ¿no? Lo más importante es la proporcionalidad en estos casos. No la ha habido, la tiene que haber. Esto yo creo que es en lo que se van a basar a partir de ahora todos los jueces. También es curioso porque aquí en el caso de Baleares lo que ha pasado es que han prorrogaron durante 14 días más el cierre de los establecimientos y de los locales. Sin embargo, lo que decían los datos de sanidad era que se había reducido el número de contagios una barbaridad, que las UCIs se habían vaciado en un 21, creo recordar, ahora lo digo de memoria, %. Entonces, no tenía sentido, otra vez volvemos a esta incoherencia, ¿no? De los datos científicos te están diciendo que está disminuyendo considerablemente y sin embargo sigues aplicando las mismas restricciones tan duras a este sector. Y yo creo que a esto se agarra, ¿no? el juez. Es complicado y es una batalla judicial entre el legislativo y el ejecutivo. El legislativo, no, perdón, sí, el judicial y el ejecutivo en este caso, porque en una situación que nadie podía prever, nadie sabe tampoco bien cómo gestionarlo. Si me permites, quiero volver a la sentencia que comentamos al principio, sí, acerca del rebus sic stantibus. Recuérdanos, ¿qué es el rebus sic stantibus y en qué qué contrato se puede aplicar? Bueno, el rebus sic stantibus es una cláusula que no viene, por así decirlo, estipulada en ningún sitio. Normalmente en los contratos no se contempla porque es lo que decimos, ¿no? Es una alteración o una modificación sustancial de las medidas, de las circunstancias que se establecieron en el contrato inicialmente y que por un motivo ajeno a la voluntad de cualquier persona, es decir, no tiene que haber intencionalidad, tiene que ser, pues, por una situación excepcional, como es el caso, de lo que tú firmaste a lo que está ocurriendo ahora hay una diferencia abismal, ¿no? Porque por el momento en el que se firma. Exacto. Es decir, esto ha pasado pues en el caso de la sentencia del hotel. Este contrato, pues no sé exactamente en qué momento se firmó, pero probablemente hace unos cuantos años, ¿no? En el que no había pandemia, en el que la situación económica no era de crisis total y absoluta como se está viviendo y sobre todo en la que no había una obligación, volvemos otra vez, por parte del Ejecutivo de cerrar los locales destinados pues a los hoteles, a los restaurantes. Entonces, se han dado 3 presupuestos que no existían cuando se firmaron estos contratos y que sin embargo ahora sí que existen.
¿De quién es culpa? De nadie. Si es que precisamente la cláusula esta lo que dice es que es una situación excepcional de modificación prácticamente total, sustancial del contrato. Entonces, yo creo que esta cláusula, ya os digo, tanto en cuestiones de negocios como en cuestiones de viviendas, que es lo que os vine explicando esa vez, precisamente lo aplicaba más a los arrendamientos, ¿no? Va a traer mucha cola, porque al final es lo que hablábamos ahora y lo que hablamos siempre, es una situación tan excepcional que nadie se podía imaginar que podía llegar a pasar, que se están aplicando pues cláusulas que nunca se habían aplicado y que también pues son excepcionales y que se tienen que adaptar a la situación que vivimos. Claro. También es lo que dije en su momento, obviamente esto causa un perjuicio a los propietarios y con esto no queremos decir ni hacer propaganda de no hay que pagar, no. Pero sí que es verdad que es lo que dice este juez, ¿no? Es, bueno, vamos a adaptarnos un poco a las circunstancias y vamos a aplicar el 50% de lo que veníais pagando hasta ahora, mientras las medidas os obliguen y no os permitan, por así decirlo, a llevar a cabo vuestra actividad normal. ¿Y tiene efectos retroactivos? No, yo creo que esto se va a aplicar a partir de ahora, es decir, todas las sentencias que se apliquen se aplicará a partir de ahora, pero no las anteriores, ¿no? Claro, porque sobre todo esa circunstancia, normalmente supongo que cuando se firmaba ese contrato venían más de 10 millones de turistas aquí a nuestras islas, ahora no están llegando obviamente esa cantidad de turistas, entonces han cambiado de manera sustancial las condiciones, ¿verdad?, que se aplicaban cuando se firmó ese contrato y por tanto se aplica esta cláusula de rebus sic stantibus. Exacto, y sobre todo yo creo que la parte en la que incide bastante este juez es en el hecho de que es el mismo gobierno el que te prohíbe abrir. Entonces es que si tú no tienes la posibilidad ni siquiera de generar y estás obligado aún así a seguir pagando pues todas tus, pues las rentas, los tributos, incluso en algunos casos pues los trabajadores si no están en un ERTE completo, tienes que seguir con tus obligaciones, pues por lo menos que se te dé la opción, ¿no?, de reducir un poquito esta parte del arrendamiento que hasta ahora venías pagando. Claro, que no es tanto por una circunstancia del mercado, de que los turistas, por ejemplo, se hayan decidido ir a otro destino, sino que es el propio gobierno o el gobierno de España o gobierno de otros países, porque las limitaciones de viaje están por toda Europa, el que no te permite realizar esa actividad como estaba establecido antes. Exacto, exactamente. Muy bien, pues así lo dejamos del todo claro. Inés de la Fuente, abogada del despacho de abogados Moya y Emery, muchas gracias nuevamente por habernos acompañado. Muchas gracias a ti. Y hasta la próxima. Hasta aquí llega también nuestra retransmisión a través de Facebook Live. Hacemos un alto en el